que no nos libramos de la columna de construcción. No hay cocina que no tenga una columna. Y esta es una de las claves para que parezca que no hay. Es que es imposible que continúe la beta. O sea, las planchas miden 3,20, si la isla ya mide 2,36, pues pero para que veas que no es ningún drama. O sea, ahora cuando lo veas vas a ver que no es ningún drama. No pasa nada, no continúa la beta, pero queda precioso igual. Fíjate, con el horno de 45 queda el microondas a muy buena altura y es que agrupar los 3 electrodomésticos, esto te da espacio para colocar las gavetas, que vas a ver ahora qué espacio tiene. ¿Cómo va a estar mal el frigorífico porque salga para afuera? Es que son así, que sí, que lo explico en el programa. Pero tiene que salir, Ahora lo ves, pues está bien. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y ahora, fíjate, qué cocina más bonita estás viendo aquí detrás, ¿verdad? Pues hemos tenido que librar con la famosa columna de construcción. Encontrar una manera de ordenar los electrodomésticos para poder sacar espacio efectivo de despensa, de cuberteros, de vajilla y de todo. El frigorífico te voy a hablar porque quizá lo que te cuente de este frigorífico todavía no lo habías escuchado. Y diferentes funciones como por ejemplo la campana, que creo que te va a molar mucho si estás buscando una campana para poner en el techo. Por no decirte que estamos en un espacio que tiene doble entrada. Bueno, todo esto te lo voy a contar y como siempre te voy a dar una alternativa de color que me mola muchísimo y una alternativa de diseño 3x1, así que ni te muevas porque empezamos. Déjame que comience explicándote cuáles son los acabados y los materiales que hemos utilizado para hacer este proyecto de cocina. Y yo creo que debería de empezar por el que más llama la atención, que sin duda es la encimera en este proyecto de cocina. Me hago a un lado para que la puedas ver bien. Es el Decton Reverie y además lo hemos hecho regruesado a 4 centímetros, dándole así como una profundidad mayor a la encimera. Más adelante en el programa te enseñaré el costado en cascada porque queda muy bonito. Un material que aparte de tener toda la resistencia que tiene el Decton, me encanta porque tiene este tacto soft que es como muy fácil de tocar y muy prestoso, como decimos aquí en León, de tocar. Algo que da como mucho gusto y sobre todo esta veta tan pronunciada en color marrón. Combina muy bien porque la base es un color blanco, pero no es un blanco blanco. Se parece mucho al blanco que hemos utilizado para los frentes de cocina, porque no es el blanco brillo, no es el blanco ártico, el auténticamente blanco, sino que es un blanco nata brillo, lo que quiere decir que es un poco menos blanco. Y era lo que te quería explicar, que combina muy bien con la base del color de la encimera. Además, en el interior hemos utilizado los cascos en light gray, en un color grisecito, los cajones los hemos hecho en color negro y los cuberteros los hemos hecho en un acabado nogal. Todas las divisiones del interior en nogal y el fondo también lo hemos trabajado en grafeno, teniendo en idea que combine con el costado que hemos dejado en roble Kairos en la parte de atrás, dándole ese efecto color madera, marca de la casa ya en Cocinas CJR cuando hacemos una isla o una península. Y es que nos gusta mucho que cuando estás por este lado la visión que tienes de la isla es en un color, pero cuando lo ves desde el salón o desde el despacho o desde la terraza o desde otros puntos de la casa tienes otra vista diferente, combinable con la cocina. Pero en un proyecto que prácticamente no, lo vamos a decir, es un proyecto total white, teníamos que continuar. ¿Cómo? Con los electrodomésticos. Eligiendo este paquete de Balay en cristal blanco, creo que combina perfectamente con el acabado de las puertas. Blanco para el microondas, blanco para el horno, luego tendremos oportunidad de hablar de medidas, y blanco también para el frigorífico. Con esto conseguimos que todo tenga la misma composición, pero ¿cuántas veces he hablado ya del fregadero y del grifo en un proyecto de cocina? O sea, desde que tenemos la capacidad de poder trabajar con un montón de colores y de acabados, ahora podemos seguir combinando en una pieza que históricamente estaba olvidada. ¿Te acuerdas de esos grifos en níquel brillo? Bueno, quizá no es que te acuerdes, quizá que es bastante normal que si tu cocina tiene más de 10 años o 10 años atrás, tengas un grifo así en tu cofina. No pasa nada, es completamente normal. No teníamos todos los colores y acabados. Pero ahora, fíjate qué bonito queda este fregadero de Franke, grifo extraíble también de Franke y dosificador. Luego te hablo porque el grifo tiene dos funciones. Y para terminar, hemos dejado también las tomas de corriente en el centro de la isla
en color blanco. Claro, ¿qué color le iba a combinar mejor aquí? Hay blanco, negro y color acero. Bueno, pues todo en color blanco. Por eso decía que este puede ser un proyecto total guay. Pero, ¿y qué pasa si me dices, mira Dani, yo es que las cocinas brillo, ya tuve una y no la quiero. Y blanca también, ya tuve una y no la quiero. Pues no te preocupes, porque he preparado otra versión que te enseño ahora mismo. Utilizando el mismo diseño, hemos cambiado a estos nuevos acabados de cocina. Hemos utilizado como color principal nuestro gris antracita seda. Súper importante para que no haya huellas, pero quiero que observes, la zona de plegables, los dos plegables los hemos dejado en el olmo claro y además los hemos combinado con la parte de atrás de la isla, siguiendo ese mismo concepto de las dos maderas para que se prolongue en la vista desde el salón y desde el resto de habitaciones. Los electrodomésticos, claro, evidentemente en blanco ya no nos combinaban, sí que tenemos un color antracita en cristal, pero por darle un golpe le hemos puesto en color negro, tanto el frigorífico como el horno, como el microondas. Además, hemos dejado en el techo la campana en color negro, que oye, creo que queda muy bien. Y para darle el último toque, quiero que te fijes porque el grifo, dosificador y fregadero también vienen en color negro. Y por supuesto, hemos cambiado nuestro twist, nuestra doble toma de corriente, también por un color negro. Así que esta es la otra versión que te deja tener como dos alternativas de color. Y ahora yo me pregunto, ¿eres del equipo todo blanco o te gustaría una cocina como la que te acabo de mostrar en antracita y madera? Estoy súper atento a todo lo que me cuentas. Me gustaría hablarte de la distribución que hemos elegido para esta cocina. ¿Cuáles son los módulos, los pasos, un montón de cosas? Y además, bueno, pero esto te digo luego. He preparado como un PDF con formato revista que te va a encantar con todos los datos. Así que disfruta. Si tenías papel y lápiz en la mano, tíralos que no te van a hacer falta. Disfruta de lo que te voy a contar y luego te digo cómo te puedo enviar ese PDF. Súper importante, ¿cómo son las medidas de esta estancia? Necesito que lo compares con la de tu casa. Pues mira, 4,40 metros en esta dirección. Ojo que ahí hay una pequeña columna. 3,20 metros en esta dirección y 2,54 metros de alto. Y me habéis preguntado muchísimas veces, ¿cuál es la medida perfecta para una isla? Dani, esto me lo han preguntado en Instagram y en TikTok, yo que sé, infinidad de veces. Vale, pues mira, yo no sé cuál es la medida perfecta. Lo que sí sé es el método que nosotros hacemos. Nosotros recogemos la estancia completa, restamos los pasos y a partir de ahí ya tenemos un perímetro, una estancia, un lugar donde podemos diseñar una isla. Este es el procedimiento que debes de seguir para hacer correctamente la isla, pero déjame que te cuente cómo hemos distribuido y cómo son los pasos en este proyecto de cocina. Muy importante, siempre la mayor distancia, si puedes, déjala en este espacio que es entre un frente de cocina y en el otro. Aquí nosotros hemos dejado 94 centímetros. Aquí teníamos más espacio, 115 centímetros, pero ojo, que aquí se acorta a 84 centímetros. Todo por este lado hacia allá, aquí hemos apurado bastante. ¿Cuántas veces he dicho que dejes 90 centímetros? Un montón, pero quiero que sepas que es susceptible, que tienes que contextualizarlo, porque aquí, como hay una puerta cerrada, parece que hay menos espacio, pero esto naturalmente estará más veces abierto. Y me queda el último paso, esta otra zona. Aquí también hemos dejado 90 centímetros, que ocurre lo mismo, esta puerta si la cierro, parece que queda menos espacio, pero como va a estar abierta la mayor parte del día, sobra más que espacio suficiente para poder transitar. Así que súper importante a la hora de diseñar una isla, ¿cuál es la solución? Cojo la estancia entera, resto los pasos y ahora ya tengo un perímetro. Y déjame que te cuente cómo hemos diseñado el resto de la cocina. Y es que me entraba la risa porque, lo decía al principio del programa, no hay cocina que no nos libremos de la columna de construcción. Varias, pero hay que hacerla. ¿Cuál es el sistema? Mira, si puedes, intenta dentro del diseño colocar una torre porque de esta manera queda absorbida y ves, con la puerta cerrada no lo notas. Esto tiene menos fondo, que puede ser perfecto para un pequeño escobero, y ya la torre natural, que sería esta, con sus cajones interiores perfectamente equipado. Al otro lado, continuación, la triple torre de electrodomésticos, pero te la explico con calma más adelante. Y en el centro hemos dejado un poco de libertad, un poco de amplitud, con dos plegables de 70 en la parte de arriba. Mira, muy importante el tirador interior, ¿eh? Siempre en los colores mate lo digo y los colores madera, pero en un color brillo más aún todavía.
La zona de abajo, doble gaveta de 70, puedes elegir si en una colocas cubertero o no colocas cubertero, y en el otro lado hemos instalado otras dos torres, que una es el frigorífico, este frigorífico de Balay de 2 metros de alto, que sí, estos modelos, como no traen asa, no pueden quedar a paño del mueble. De hecho, mira, fíjate, de hecho, tienes que sacar aquí, esto es el tirador, es esto, si es que viene para que se vea. Así que lo normal es que esto quede para afuera. Y en el último módulo hemos colocado otro despensero con 4 cajones interiores. Y estarás diciendo, qué suerte tiene Dani, viene, coloca la isla, le coincide el agua, tiene la luz, la campana, todo perfecto. Bueno, pues la suerte a veces hay que buscarla. Con un buen proyecto de cocina y llegando a tiempo, puede que tengas la misma suerte, si quieres, que tengo yo en todos mis proyectos. No, te estoy bromeando. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos diseñarte la cocina. Mira, si no coincides en horario con las tiendas de tu entorno, si donde vives no hay nadie que te diseñe la cocina como te gusta, o si como muchos de los cocinólogos y cocinólogas que nos ven a diario, quieres que tenga nuestro sello, que sea una auténtica cocina CJR para cualquiera de todas estas, está el proyecto online y el videoproyecto. Tienes en la descripción un link para que lo puedas ver fácilmente. Antes de que te enseñe una distribución más de cómo repartir este espacio, déjame que te enseñe 2 detalles de la isla. Un fregadero de 80 centímetros amplio te va a servir para tener siempre todos los productos de limpieza. Y además, en estos de 80 ya te entran 2 cubos de basura grandes de 17 litros y un espacio enorme para productos de limpieza. El lavavajillas intégralo y al menos una placa de 90 centímetros, nosotros ya es donde consideramos que esa placa es una placa grande. ¿Por qué? Bajo placa, perdón, no una placa, la placa es esto, el módulo bajo placa. Bajo placa aquí y bajo placa aquí, que tengas bastante espacio. Pero mientras preparo el iPad, yo pensaba, que esto está muy bien, pero es una cocina grande con doble entrada, yo creo que se pueden hacer más distribuciones. Y nos hemos puesto a trabajar y te hemos presentado esta idea. Cambio por completo, venga, sígueme. Toda la pared completa de torres y ahora la zona que queda más cerca de la puerta pequeña, es decir, donde estaba el antiguo frigorífico, aquí hemos colocado un side by side, 2 frigoríficos grandes, vamos a imaginarnos que es una familia muy numerosa, 2 frigoríficos grandes pero integrados. Para que sea una pared completa de torres hemos utilizado un módulo escamoteable en el centro. De esta forma conseguimos ocultar el horno, que si lo puedes ver está en la parte de abajo, y el microondas, que lo dejamos entre los estantes. Con esto, cuando nos hace falta lo dejamos visto y cuando no cerramos y lo tenemos solucionado. Para terminar, al otro lado dejamos un módulo despensero con cajones interiores y ese módulo de menos fondo de la famosa columna vamos a darle un toque de gracia y de color y lo vamos a dejar abierto con estantes. La isla ya no es isla porque al tener que hacer una isla tenemos que ceder paso en ambos lados. Sin embargo, si lo convertimos en península, como ves que salimos desde la pared, ya tenemos más espacio. Colocamos la lavadora en la península, fregadero en el centro, lavavajillas a la derecha y una línea de gavetas. Y aprovechamos para dejar una pequeña barra redonda al final que gira todo por la parte de atrás hasta encontrar la columna. Cambiamos isla por península, cambiamos zona abierta por escamoteable. Otra versión de cocina, por cierto, que se me olvidaba, que no lo estaba viendo, con la placa en el extractor incorporado. Importante también esto, ¿eh? Otra versión de cocina dentro del mismo espacio. Ahora, yo me pregunto, ¿con cuál crees que te llevarías mejor en el ritmo del día a día de tu casa? Estoy súper atento a todo lo que me cuentas. Siempre que instalamos una placa en la isla tenemos que tomar una decisión con la campana. Y por cierto, hablando de campana, me acaba de venir a mí ahora. La campana, Fran, también vale la campana de notificación de suscribirte. Suscríbete al canal, porque es gratis, que todas las semanas te traemos un programazo. Si tú te suscribes, yo te doy mi palabra, te iba a decir, te hago un trato de que todos los viernes te traigo un programazo increíble, divertido, que puedes aprender de cocina, es que cada día es diferente y que todo mola muchísimo. Así que suscríbete, que es gratis, y a nosotros nos echas una mano. Pero volviendo al tema, perdón que tenía como un flashback con todo esto. Campana en la parte superior, hemos elegido el modelo de Illusion, me mola mucho porque aparte de que aspira fantásticamente, viene con un juego de luces, estos 2 LED, que puedes cambiar de color
y una vez que tienes frío o cálido, eliges el acabado, el color. Una vez que tienes el color, puedes subir o bajar la intensidad. Mola mucho, y es que una campana es muy importante, pero también es la encimera. Y antes te explicaba cómo venía en toda la parte superior, pero déjame que igual este detalle todavía no lo habías visto. Y es que me refiero al costado, como nosotros llamamos costado en cascada. Fíjate qué bonito queda. Según entras de casa, según entras por la casa, te recibe todo este lado de la isla. Lo podemos hacer en los dos, pero como sube de precio, pues en el lado que más se ve, creo que es el que tiene prioridad. Y fíjate un momento en todas las vetas que trae, que son bastante pronunciadas. Como puedes ver, nos siguen con las de la parte de arriba. Y vaya, madre mía, Dani, qué mal, ¿no? ¿Qué habéis hecho? No, pues no pasa nada. La tabla entera mide 320. Si tú sumas todas las piezas, más los regresados, más todo, no da, pero no pasa absolutamente nada. Como puedes ver, los dibujos en los que se inspiran ahora mismo los fabricantes de encimeras, como es Cosentino, tienen este tema resuelto porque ya las hacen cruzadas de tal manera que tú lo estás viendo desde aquí, queda bonito, lo estás viendo desde aquí, también queda bonito. Y quiero enseñarte también otra cosa interesante. Y son las tomas de corriente. Y es que en una zona como esta, que es tipo desayunador, que seguimos con la misma filosofía de la encimera, necesitamos unas tomas de corriente. Hay un montón de soluciones, las hemos sacado en muchos más programas. Pero aquí hemos puesto esta pieza en color negro con 2 tomas de corriente en la parte inferior. Y para tener un extra de luz, nuestra tira de LED puesta en la parte delantera, que se enciende y se apaga en este pequeño interruptor. Con esto tenemos luz de apoyo donde nos hace falta y unas tomas de corriente. Y otro detalle curioso lo tengo en este grifo de Frank. Fíjate, mira esta palanquita. Oye, lo he dicho muchas veces también. Si puedes, elige siempre un grifo extraíble. Puedes llegar súper bien a todas las partes, pero espera, que te lo dejo ahí para que lo veas bien. Mira, si yo le doy aquí, se convierte en lo que se llama chorro lluvia. Si abro a tope, ya me queda. ¿Para qué sirve el chorro lluvia? Bueno, pues es muy bueno para limpiar verduras, para limpiar un pescadito, para limpiar fruta, poder tener ese chorro que no solo el directo, limpia mucho mejor y además, bueno, pues que no ocupa, un botoncito aquí, pero si es que no ocupa nada, tienes doble chorro y créeme que es bastante cómodo. Oye, un proyecto de cocina muy molón, que puedes entrar desde diferentes partes, en el que hemos visto varios acabados que te he enseñado en las infografías y diferentes composiciones. No lo sé, demasiadas cosas abiertas. Como siempre, estaré el fin de semana ahí mirando a ver cuáles son los comentarios, qué es lo que os gusta y qué es lo que no os gusta. Siempre muy atento y como siempre, daros las gracias. Ahora, ¿quieres terminar con un buen sabor de boca? Quédate un momento porque terminamos con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Fíjate, hemos cambiado por completo todos los acabados de la cocina y es que hemos dejado como color principal este gris antracita, perdón. Quiero hablarte de todas las medidas y la distribución en este proyecto de cocina y tengo una sorpresa. No, perdón. ¿No tienes sorpresa? Sí, tengo, pero no sé cómo decirlo. Y tal. Fran, si somos profesionales, salimos de los apuros como salen los profesionales. Ya está. La puerta grande. La puerta grande.